Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Salmo 51. Usualmente no se comienza por este salmo, pero vamos a verlo desde aquí. Desde aquí vamos a arrancar el camino a ese tema, ¿verdad? El infierno. Así es que Salmo 51, versículos, vamos a leer del versículo 1 al 4 y vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Una vez más leemos el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Padre, nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y te suplico que nos hables al corazón y que nos enseñes un poco más de tu palabra, Señor. Que nos enseñes, Dios bendito, lo que tú tienes para nosotros. Queremos, Padre, aprender, queremos conocer, queremos enseñar y queremos vivir pensando en tu palabra. Por eso, Dios, ahora nos ponemos en tus benditas manos. Háblanos al corazón. Bendice a los hermanos que están conectados y permite, Padre, que podamos aprender de ti en esta noche. Espíritu Santo, toma control, te lo imploramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, mire, este tema se escucha muy poco ahora porque lo que se quiere hacer es animar a las personas, ¿verdad? Animarlas y hacerles sentir bien. La búsqueda del pastor. Una vez un pastor me dijo, mire, usted no se preocupe, déles un buen lugar a los hermanos y que haga que se sientan bien y ahí van a estar. Y entonces, pero no es ese el mensaje de la palabra. La iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar donde nosotros nos vamos a entretener, sino que es como nuestro cuartel general donde nosotros vamos a traer las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Vamos aprendiendo cada vez más del Señor y ese aprendizaje nos permite desarrollarnos como los cristianos que nosotros debemos de ser. Vamos aprendiendo a ser honestos a través de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos aprendiendo a perseverar con la ayuda del Señor, con las órdenes del Señor, sabiendo a través de la palabra las cosas que pueden acontecer, la manera como no quedarnos atrás, sino que siempre ver puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vamos aprendiendo en la palabra del Señor la manera como nosotros tenemos que amarnos con el Señor. Con un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces vamos aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo a tratarnos, a apoyarnos, a aprender y enseñar de la palabra del Señor, y así nosotros no solamente vamos siendo mejores cristianos, sino que nos vamos desarrollando como mejores ciudadanos, como mejores empleados, como mejores padres, como mejores jefes, etcétera. Vamos siendo mejores porque en Cristo, una persona que está cerca de Cristo, que se toma de la mano de Cristo, su camino es hacia arriba. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso debería de ser la vida del creyente. Mas, sin embargo, con el deseo de que los hermanos vengan a la iglesia o que las personas se acercan a la iglesia y se sientan bien, no los exponemos frente al poderoso mensaje de la palabra del Señor, que lo que trata es descubrir y quitar toda la escoria que hay en nuestra mente y que hay en nuestro corazón, el resultado de nuestra pasada manera de vivir, e irla quitando, irla limando a través de la bendición del Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor y la exposición del mensaje del Señor.
Entonces el cristiano se supone que al oír la palabra del Señor es penetrado a través de ella y va conformándose a través de la palabra. Sirve la palabra para mostrarnos qué está mal y cuál es el camino de bien que nosotros debemos de seguir. Y en ese conocer lo malo que somos y lo bueno que debemos de ser, tomando el ejemplo del Señor y a través de la enseñanza de la palabra, nos vamos nosotros mejorando. Entonces, cuando ese mensaje está ausente y lo único que queremos es entretenerle, darle consejos de finanzas, de psicología, de etcétera, etcétera, pues nosotros desviamos el consejo y al desviar el consejo, pues aprendemos mal. Y el problema, mis queridos hermanos, al aprender mal es que muy probablemente consideramos nosotros que somos algo que probablemente no seamos. Y Pedro dice que la culminación, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y si yo no estoy en el camino correcto, si no estoy seguro de que yo estoy haciendo lo correcto, si yo no estoy seguro que he sido lavado con la sangre, pero seguridad que me dan las escrituras y no una suposición que tengo yo, sino que la palabra del Señor, el problema es que andemos un camino errado y nunca lleguemos al propósito que nosotros debemos de tener. Fíjense, amados hermanos, en este tiempo, pues la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, ya vamos a ver eso. Pero sin embargo, el humanismo nos enseña que que el hombre no es malo en sí mismo, que lo que tiene es ignorancia o lo que tiene es que ha sido influenciado por su entorno y eso lo ha hecho la persona que es, pero lo único que necesita es comprensión y entonces trata la psicología, la psiquiatría, la sociedad de quitar la culpa de él y demostrarlo como que el corazón del ser humano es bueno, mas sin embargo la Biblia dice que no hay bueno, no hay más bueno más que Dios. No, enseña la Biblia que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y además el corazón del hombre dice es perverso. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar por los consejos del mundo y por el relativismo del mundo, no encontramos el mensaje verdadero de la palabra del Señor. Y la Biblia enseña que el alma que pecare, esa morirá. Y eso sigue vigente, esa palabra sigue vigente, no ha sido anulada, no está apartada. Entonces, cuando nosotros relativizamos el pecado, entonces le quitamos el peso que hay sobre el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros debemos de sentirnos pecadores. Fíjese que el tema que nosotros hemos tomado ahora, el texto que nosotros hemos tomado ahora es un salmo escrito por el rey David luego que él había pecado delante del Señor y avergonzó el nombre del Señor frente a todas las ciudades vecinas que estaban a su alrededor, ¿verdad? Es el tiempo cuando él se metió con Betsabé y ya conoce usted la historia con Urías y mandó a matar a Urías para quedarse con la esposa de él que era Betsabé, etcétera, ¿verdad? Entonces, después que había pasado eso, después de la muerte del hijo producto de esa relación adúltera que tuvo el rey David, después cuando David se encontraba en el suelo prácticamente, escribió el Salmo 51 y a través del Salmo 51 que se conoce como el Salmo pecatorio, donde yo reconozco mi pecado, el versículo 4 del texto que nosotros hemos tomado, y me gustaría que lo viera, que es el Salmo 51, versículo 4. Versículo 4, dice así el texto, oiga esto, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo
en tu palabra. Si usted se da cuenta, el rey David reconoce que todos los pecados de la humanidad no son contra el hermano, no son contra otra persona. Si bien es cierto, en el cometimiento de un pecado nosotros podemos ofender a alguien, pero todo pecado que nosotros cometemos, toda infracción a la ley, es un pecado que nosotros cometemos contra Dios. La situación de ofender el nombre del Señor es que tenemos un Dios que es eterno, un Dios que es santo y un Dios que es justo. Entonces, al ofender su santidad, al golpear su santidad, viene su justicia. Y con su justicia, Él debe dar a cada quien según sus obras. Y la situación es que así como Él es eterno y ofendimos una santidad que es eterna, el castigo también tiene que ser eterno. Mire, amado hermano, es increíble que en este tiempo uno se preocupa más cómo invertir su dinero. Personas que han logrado ahorrar cierta cantidad de dinero y quieren invertirlo, buscan y buscan y buscan la manera mejor para que ese dinero les produzca más dinero y ellos puedan tener una vida mejor o un bienestar más prolongado en su vida. Cuidan el dinero y lo que quieren hacer, pero no cuidan la eternidad de su alma. Porque quiero que usted comprenda esto. El alma no es eterna. Y la Biblia, mi querido hermano, enseña de suficientes puntos de vista que aquel que comete pecado, éste va a morir. Y cuando la Biblia dice morir, no se refiere solamente a la cesación de la vida, a la vida biológica, tal cual nosotros la conocemos, sino que también al apartarse de Dios. Dios se aparta del pecador, porque Dios en su santidad no puede estar cerca del pecado. Y entonces, como después de la muerte procede el juicio, dice Hebreos 9:27, que está establecido para nosotros en que moramos una vez y luego el juicio. Inmediatamente de nuestro juicio vamos a pagar la deuda que tenemos con Dios, si es que no la hemos pagado, si es que no nos hemos librado de ella en este tiempo. Ya le voy a explicar cómo alguien puede librarse de la pena por su pecado. Entonces, al morir el hombre culpable, al morir el hombre siempre en su pecado, pues su destino es apagar la deuda. Y la deuda, amados hermanos, tiene una consecuencia eterna. El alma no es destruida, el alma es eterna y continúa a su nuevo lugar que la Biblia le llama infierno. Ese es el lugar donde todos los pecadores, amados hermanos, que no han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, van a ir a dar. Amados, todos somos pecadores. No hay nadie que sea perfecto, que sus obras sean tan perfectas como para decir yo voy al cielo porque mis obras son perfectas. No hay nadie, no existe nadie. El único ser humano que caminó sobre la tierra y que tuvo una vida sin pecado se llama Jesucristo. Y es a través de Él que nosotros hemos tenido salvación. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos mantenemos en esa actividad pecaminosa sin arrepentirnos y llegamos al final de nuestra vida, nos espera una eternidad en condenación. No un tiempo en condenación, sino que una eternidad en condenación. Y el problema, amados hermanos, que el infierno, como lo muestra la Biblia, ya vamos a ver un poquito de eso, muestra castigos que son inimaginables. Y la cuestión es que la Biblia nos enseña que Dios es bueno y esa característica de Dios, ese adjetivo calificativo, cualidad de Dios, esa sí la ha aprendido el mundo. Y entonces al mundo le cuesta creer que un Dios que es bueno también es un Dios que va a exigir que se cumpla, que se le pague por la deuda, por la ofensa que nosotros hemos cometido sobre él. De tal manera, amados hermanos, que hay mucha gente que tiene diferentes teorías después, qué es lo que pasa con las almas después de haber fallecido. Pero fíjense que el infierno, amados hermanos, es un lugar de castigo futuro de los impíos o incrédulos. Es un lugar de gran angustia
angustia del que Dios está ausente para bendecir y solo está presente para traer juicio. Ese es el lugar. Y ya vamos a ir viendo no todos los textos, pero suficientes textos para que usted se dé cuenta que la Biblia enseña, que la Biblia subraya, que la Biblia advierte de ese lugar que está después de esta vida en esta tierra. Entonces, amados hermanos, siendo que todos hemos pecado, siendo que la paga del pecado es muerte, siendo que nuestro pecado, amados, que nuestro pecado es contra Dios, Dios desea, óigame bien, Dios no desea que la gente se pierda, sino que dice la Biblia que todos procedamos al arrepentimiento. Y solo para que tenga una idea, mis queridos hermanos, vamos a ir a Lucas, al Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Usualmente este se utiliza para hablar sobre el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es un elemento necesario, un elemento sine qua non, es decir, un elemento sin el cual no procede el resto. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, amados hermanos. Entonces dice Lucas, oiga, y ponga atención a esto, porque nosotros para poder librarnos, para entrar a la ecuación salvadora, nosotros tenemos que creer, pero tenemos que también arrepentirnos de nuestros pecados. Oiga lo que dice Lucas capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Oiga bien, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Oiga esto, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, amados hermanos, el arrepentimiento es necesario, y si bien es cierto, aquí estaba el Señor Jesucristo señalando eventos por los cuales murieron personas, pero realmente lo que Dios desea es, independientemente cómo nosotros vayamos a morir, porque la Biblia dice que está establecido que todos muramos y luego el juicio, pues independientemente de cómo nosotros procedamos allá a la muerte, pues Dios quiere que procedamos primero al arrepentimiento. Mientras usted tiene vida, puede arrepentirse. Y fíjense, amados hermanos, el infierno, y vamos a ir entrando y vamos a ir conociendo un poquito más de esto, pero ante la crueldad como muestra la Biblia del infierno, y ante la presencia de un Dios bueno y santo y misericordioso, algunos desean no creer lo que la Biblia literalmente enseña. Y entonces existen diferentes teorías al respecto. Por ejemplo, una que le denominan universalismo, donde al final todos los hombres, aunque no hayan creído, aunque no se hayan arrepentido, los hombres al final Dios en su misericordia les va a dar una oportunidad, y toda la humanidad, haya creído o no haya creído, se haya arrepentido o no se haya arrepentido, pues van a ser aceptados por Dios en el infierno. Eso, mi querido hermano, no es lo que enseña la palabra del Señor. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amados hermanos, la Biblia, la misma palabra dice que ella no deja de cumplir todo aquello por lo cual Dios le mandó. Es decir, que si la palabra afirma algo, definitivamente que la palabra va a ser cierta, y Dios no cambia de opinión. ¿Por qué Dios no cambia de opinión? Para Dios lo que es malo seguirá siendo malo en el transcurso del tiempo. Lo que es pecado será siempre pecado, y Dios no va
no va a llamar al injusto, lo va a llamar justo sin que se haya pagado la deuda. Dios no cambia, amados hermanos, porque Dios tiene pleno conocimiento de todo. Es decir, no hay noticias, no hay información que Dios no conozca o que lo vaya a hacer cambiar de su manera de pensar. Dios no cambia porque a Dios no le cambian las circunstancias, nos cambian a nosotros, a usted y a mí. A veces tiene dinero, a veces no tiene dinero, a veces está enfermo, a veces está sano, a veces usted fue joven o es joven y ahora ya procedió a más edad. Entonces ahí vamos nosotros cambiando. Pero a Dios, como no le afecta el tiempo, como no le afecta el deterioro, como no le afecta nada, entonces Dios no tiene por qué cambiar. Y Dios tiene enfrente de él el pasado, el presente y el futuro. De tal manera, amados hermanos, que Dios no tiene sorpresas y por eso los designios de Dios permanecen para siempre. Y por eso, amados hermanos, no es correcto esto, no es cierto esa teoría. Y muchos la abrazan con el deseo de pensar que yo voy a poder hacer en esta tierra mi voluntad sin tener que darle cuentas a nadie, porque al final Dios es bueno, muy bueno y nos va a perdonar. Eso no es así. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador y está en pleito con el pecador todos los días. Todos los días. Entonces no permita que le cambien el mensaje, amados hermanos. Dios no cambia, es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Y por eso el mensaje del cielo y el mensaje del infierno siguen permanentes hasta que todo esto se consuma. Como dice casi al final de Apocalipsis, las primeras cosas pasaron. Es decir, se refiere al tiempo en el que vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Dice las primeras cosas, le llama todo esto. Y las siguientes cosas van a ser cuando Dios haya redimido, se haya llevado el remanente que creyó en Él para vivir en la eternidad con Él. Porque el resto, amados hermanos, estará para siempre, primero en el infierno y después, porque el infierno es la antesala del lago de fuego y azufre que está destinado para Satanás y todos sus secuaces. Ahí va a ser lanzado Satanás, sus secuaces y todos aquellos que no creyeron en Cristo porque se mantuvieron en su estado de pecado. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, que Dios hizo lo necesario para que nosotros le buscáramos a Él. Ahora, hay otra teoría, amados hermanos, contra la teoría del infierno y se llama aniquilacionismo. Y esto que creen, creen en la destrucción del alma. Hay muchas religiones, ¿verdad? Y dentro de los que generalmente se conocen como cristianismo, creen esto, pero eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Entonces, el alma es eterna. Por eso es que la vida que ofrece la Biblia después de esta es eterna y el castigo que ofrece la Biblia a todos aquellos que no creen en el Señor es eterno. Entonces, esto tenemos que hacer a un lado. Otra teoría es la migración del alma. Y esto, amados hermanos, son creencias que vienen de la India, donde ellos le llaman la reencarnación. Y eso, amados hermanos, la Biblia lo objeta desde un solo. Dice en Hebreos 9:27, lo que ya hemos mencionado, está establecido para el hombre que mueran una sola vez y luego el juicio. No hay tales de que usted va a morir como hombre y si se portó mal, si tuvo una vida que no fue honorífica, va a reencarnar en otro ser inferior. Eso no es cierto, porque ellos mismos sostienen que el alma después de muchas reencarnaciones va purificándose y cuando llega a un estado de limpieza procede al universo. Amados hermanos, eso no es cierto. Y ahora en el deseo de la meditación trascendental y de buscar la supuesta paz interior, nos hemos dejado llevar por creencias hinduistas, amados hermanos, y nos alejamos de lo que es la palabra del Señor. No se deje llevar, no se engañe, Dios no cambia. Y si Dios no cambia, usted tampoco debe cambiar lo que usted cree.
Otra manera de pensar, tratando de disminuir lo que la Biblia enseña sobre la eternidad del infierno, es el purgatorio. Esta es una doctrina católica en donde se considera que el alma de algunos que no fueron tan pecadores es mandada a un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, denominado purgatorio, donde las almas están siendo siempre castigadas de una manera más leve, pero que podemos nosotros desde aquí donde estamos ayudar a las personas que ya procedieron, que ya pasaron al purgatorio y orando, ofrendando, dando limosna, etcétera, etcétera, realizándoles servicios o misas, etcétera, para poderlos sacar del purgatorio. Esa es otra doctrina, mi querido hermano, que es totalmente falsa, antibíblica. Y cuando nosotros venimos y escuchamos estas cosas, y quizás escuchamos a gente bien encopetada diciendo esto, elegantes o muy aparentemente muy sabios, usted no se mueva del conocimiento que usted tiene de la palabra del Señor, mi querido hermano. Usted tiene que estar firme porque Dios ha dicho que el alma que pecare, esa morirá, amados hermanos. Y no estamos hablando de un Dios que ha dejado de ser misericordioso. No, Dios es misericordioso y su misericordia es renovada día con día, enseña la Biblia. Pero Dios ha dado un regalo, Dios ha dado un camino, y aquel que acepte ese camino será librado de ese destino eterno que le espera a aquellos que mueran sin Cristo. Fíjense, mis queridos hermanos, quisiera que leyeran conmigo el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 2. Oiga lo que dice acá y nos muestra, amados hermanos, que aquellos que no creyeron en el Señor tendrán su propia resurrección, como dice también Apocalipsis, pero será diferente a la nuestra. Dice Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, oiga bien, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Desde la visión antiguo testamentaria de Daniel, él pudo divisar, él pudo ver hacia el futuro, que van a ser levantados tanto los creyentes como los incrédulos. Claro, él no pudo ver el tiempo de la gracia en el que nosotros vinimos. Él no pudo ver que lo que el Mesías iba a hacer, ¿verdad? Y la salvación a través de Jesucristo. Y este tiempo precioso en el que nosotros vivimos, no pudo comprender, amados hermanos, Daniel, su propia profecía. No es que fue una profecía vedada. Cierra este libro, le dijeron a él, porque iba a tener una revelación posterior. Y esa revelación vino en el Nuevo Testamento con los apóstoles. A través del Espíritu Santo, Dios reveló lo que iba a pasar y lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces ahí se reveló que cuando nosotros, ausentes del cuerpo, cuando muramos, presentes al Señor. Luego nosotros, por supuesto hablamos de los creyentes, cuando suene la final trompeta, vendremos con Cristo y vendremos a tomar nuestro cuerpo y vamos a ser levantados en el Señor, con el Señor, y estaremos con Él. Luego de ahí comienza el tiempo de la tribulación. Al final de la tribulación vamos a regresar con el Señor. El Señor Jesucristo va a tomar posesión de este lugar. El diablo va a ser atado por 1000 años y sus secuaces van a ser lanzados al infierno. Después de los 1000 años, el Satanás va a ser soltado de nuevo y al final, mis queridos hermanos, al final serán levantados, oiga bien, los muertos que no creyeron en Cristo, y la Biblia dice que el mar y que la tierra va a dar sus muertos, y estos van a ser levantados al juicio del gran trono blanco, y de allí van a ser tirados todos, aún el infierno los va a sacar, y de ahí van a ser tirados al lago de fuego y azufre, donde pasarán la eternidad. La Biblia enseña que ese lugar es un lugar de tormento. Oiga cómo lo presenta Marcos capítulo 9. Mire cómo lo presenta Marcos capítulo 9, versículo 44. Nos enseña qué es lo que pasa mientras alguien ha llegado al infierno. Oiga lo que dice aquí. Marcos capítulo 4, versículos del 44 en adelante. Dice el versículo 44, donde el gusano de ellos
no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Oiga y repite, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amados hermanos, es un lugar de tormento. ¿Por qué dice que el gusano no muere? Cuando alguien es enterrado, amados hermanos, sea como sea, siempre tiene la visita de aquellos gusanitos que llegan a comerse el cuerpo. Y cuando el cuerpo se termina, esos mismos gusanos mueren con él, se terminan allí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el gusano no muere? ¿Y por qué la llama no se termina? Porque aquellos que van a ser enviados ahí tendrán un cuerpo que nunca se va a morir y que va a estar apto para todos los sufrimientos que allí van a haber. Y estamos hablando que a esto, amados hermanos, no se le ocurrió a un hombre sobre la tierra, sino que es designio de Dios. Porque hemos ofendido, como leímos al principio, contra ti solo he pecado. Hemos ofendido su santidad y muchos han rechazado la única oferta que Dios dio para que nosotros seamos librados, oiga bien, que seamos librados de ese destino tremendo. Y entonces en Mateo capítulo 5, versículo 22, vemos ahí, en Marcos vimos que será un lugar de tormento donde el tormento no va a cesar, donde el fuego no se va a acabar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 22. Y acuérdese que lo que estamos hablando lo dice el Señor. Dice 5:22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amados hermanos, el Señor Jesucristo fue un hombre perfecto. Tuvo que ser, y lo fue, un hombre santo, sin pecado. Si él hubiese tenido un solo pecado, él no hubiese podido ser la ofrenda perfecta delante de Dios. Si él hubiera dicho algo que no es cierto, amados hermanos, él ya no hubiera sido perfecto y él no hubiera podido ser la ofrenda para nosotros. Recuerde que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y antes de nacer como hombre, Él estaba en el cielo con el Señor y ellos han hecho todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. Si Él habla del infierno, es porque Él personalmente le conoce. Así como fue parte de la creación, también de parte de Él también fue creado todo eso. Amados hermanos, mire, el Señor nos muestra y nos advierte. El infierno, perdónenme la expresión así un poco vulgar, pero el infierno es una ficha cantada. Es una bomba de tiempo donde usted ve el cronómetro. Es un destino donde usted sabe que si entra, que si usted permite acercarse y entrar, donde usted no va a salir. Y Dios le ha dado todas las advertencias. Le ha dado todas las advertencias al mundo. Y el mundo, amados hermanos, no podrá, cuando esté allí, no podrá negar, no podrá decir Dios no tuvo razón al mandarme aquí, porque el mundo reconocerá su falta. Reconocerá, las personas tendrán memoria y se recordarán todas las veces que Dios les hizo el llamado, que Dios les mandó a alguien que les predicara, que alguien les regaló una Biblia, que de repente escucharon un sermón, que vieron a alguien y Dios les estuvo hablando constantemente, pero ellos nunca procedieron al arrepentimiento, nunca pensaron en el Señor, no les interesó nada más que tener una vida licenciosa, llena de pecado aquí en la tierra, y por eso mismo, al no aceptar el regalo de Dios, ellos son merecedores de tal castigo. Ahora, en Mateo capítulo 10, versículo 28, Dios nos dice otro aspecto, oiga bien, Dios nos dice otro aspecto donde nos enseña
¿Quién manda a las personas al infierno? Algunos dicen, no, el diablo te va a mandar al infierno. Oiga lo que Mateo 10:28 dice así, de labios de nuestro Señor Jesucristo. Y no temáis, dice 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Enviados al infierno. Cuando la palabra destruir habla de separación. No habla que dejan de ser y que entran y se disuelven. No, habla de separación de Dios. Recuerda que dijimos que el infierno es un lugar donde Dios está ausente para bendecir. La bendición de Dios está ausente, sino que Dios está presente solo para derramar juicio. Y su juicio, mi querido hermano, es justo, es justo. Y solo para que usted comprenda que el Señor Jesucristo siguió hablando del infierno, quisiera que fuera conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 33, perdón. Mateo 23, 33. Y mire qué expresión la que el Señor dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios o nosotros como seres de esta tierra creados por Dios, tenemos todo lo necesario para poder comprender que un Dios diseñó todo esto que donde nosotros vivimos. Así como el experto músico sabe que alguien no puede solo agarrar, digamos, un violín y sin poderlo tocar en absoluto, sin tener ningún tipo de instrucción, no puede sacar una buena melodía de una guitarra, de un piano, no puede sacar esto, no puede hacerse, no puede aprender, no puede tocar como experto cosas que nunca ha visto. De la misma manera, amados hermanos, este mundo no pudo haber sido hecho de la nada. Nosotros no creemos en algo que de repente, sin que nadie lo creyera y pues algo cambió y se convirtió en todo lo que ahora tenemos. Eso no es cierto. Es más fácil creer, amados hermanos, y muchos científicos así lo consideran, es más fácil creer en un Dios creador, ¿verdad? En un Dios creador a pensar que venimos nosotros, que descendemos de animales nosotros. Pero sigamos, vea lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 42. Amados hermanos, mire, y personas que quizás no son creyentes que puedan estarnos escuchando, muchos se burlan de esto. Muchos consideran que esto no va a existir. Y fíjense que cosa contradictoria, porque hay mucha gente que cree en el cielo y espera en el cielo, pero no cree en el infierno. Yo recuerdo la canción aquella de John Lennon donde decía, imagínense que no hubiera cielo. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Imagínense que nadie nos pidiera cuentas y la existencia del cielo lleva consigo la idea del infierno. Porque la idea del cielo es el cielo es el lugar donde estaremos los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Y entonces aquellos que no fueron redimidos, que no creyeron, tienen su propio lugar. Oiga esto, por favor, que vamos a leer del versículo, quiero ver, Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque nos muestra, oiga bien, el tiempo que dura este tipo de condenación. Y póngale mucha atención a esto, por favor. Segunda Tesalonicenses 1, 9. Dice así, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amados hermanos, el castigo de los impíos en el infierno es tan eterno como la esperanza de los justos en el cielo. Jesús mismo indica que el castigo en el infierno es tan eterno, amados hermanos, como la vida en el cielo. Tanto estaremos nosotros en la eternidad en el cielo como la eternidad en el infierno. Y por eso, amados, este es tiempo de considerar esto.
cuando pasemos cada uno, cuando nos toque, o cuando el Señor decida que todo esto va a terminar, ya conocemos nosotros el proceso, porque no va a ser el fin del mundo en una catástrofe que todo se terminó. La Biblia no enseña eso. No enseña eso. Dios va a venir a tomar posesión de nuevo la tierra y luego después de los 1000 años, la tierra va a desaparecer y Dios se va a llevar a los suyos y el resto en el infierno y del infierno al lago de fuego. Es una verdad bíblica, amados hermanos, que no hay manera. Si usted revisa la Biblia y es consciente en las cosas que usted está leyendo, es algo, la realidad del infierno y la doctrina del infierno es algo que usted no puede esquivar. Mire lo que dice, por favor, en Mateo capítulo 25, versículo 46. Oiga esto, porque el mismo tiempo que nosotros estaremos en el cielo, yo he creído en el Señor Jesucristo, ya he sido lavado con la sangre del Cordero. Santo no soy, pero sí tengo fe en el Señor. Dice Mateo capítulo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El mismo tiempo que yo voy a estar en el cielo, también los impíos estarán en el infierno. Amados hermanos, tiempo de arrepentirnos, tiempo de meditar. Si usted ya es creyente, tiempo de acelerar su crecimiento en el Señor. No es tiempo para divagarse. ¿Cómo es posible que estemos más empeñados de las cosas de este mundo que fenecen? Lo que usted quiera obtener, amado, se hace viejo. Lo que usted quiera obtener se termina en esta tierra. Usted mismo, mi querido hermano, ya no es, no sé cuántos años usted pueda tener, pero no es la misma persona de hace 20 años. Algunos probablemente no existían, pero otros sí existíamos. Y hemos visto cómo este cuerpo se va deteriorando. Pero el apóstol Pablo dice que aquellos que hemos creído, aunque el cuerpo se va deteriorando, nuestro hombre interior se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque el hombre interior está preparado para la eternidad que vamos a gozar con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, donde nosotros ni siquiera vamos a necesitar el sol, porque la luz de nuestro Rey, de nuestro Salvador, iluminará todo y no tendremos necesidad ni de calor ni de luz, porque Él será quien nos ilumine, quien nos bendiga. Sin embargo, amados hermanos, el infierno es otra cosa. Y olvídese que cuando hemos visto películas así del infierno, que han tratado de mostrar el infierno, lo muestran como el lugar, como que fuera el cuartel de Satanás, y que de ahí se levanta, y que de ahí sale, y que de ahí mandan demonios, y que muchos inclusive van a ir al infierno, que fueron malos acá, van a ir al infierno, allá van a seguir gozando en el infierno. Eso no tiene nada que ver. Satanás no está en el infierno. Inclusive, mis queridos hermanos, los ángeles caídos, los ángeles que fueron mandados por el Señor y están aprisionados, no están en el infierno, están en un lugar especial que la Biblia le llama el abismo, de donde el capítulo 9 de Apocalipsis habla que en el tiempo de la tribulación un día Dios le va a dar a un ángel que baje con las llaves del abismo, y del abismo saldrán todos esos demonios en el tiempo de la tribulación a atormentar a todas aquellas personas que estén en ese día, que no creyeron en el Señor, serán atormentadas, y tal será su tormento, dice la Escritura, que ellos desearán morir, pero no podrán morir. De todo eso Dios desea que nosotros seamos apartados, porque la iglesia, mi querido hermano, no ha sido puesta para tribulación. La iglesia ha sido puesta para ser la esposa del Cordero. Pero hace falta, amados hermanos, creer en ese Cordero, creer en ese Salvador. El mundo ofrece tantas cosas. El mundo ofrece tanta distracción, tantas cosas vanas. ¿Y por qué vanas? Porque hoy las tiene y mañana ya no. Sale con la persona que siempre ha querido, pasa una noche de desenfreno y luego regresa a su casa, pasó la noche y no sé qué va a pasar de esa noche. Puede ser embarazo, pueden ser enfermedades como SIDA, etcétera. Todas esas cosas, amados hermanos, que lo único que hacen es destruir el cuerpo. Pero cuando usted atiende a la palabra del Señor,
Dios le da algo permanente a usted, algo que lo recibimos en esta tierra. Y fíjense que cuando usted le entrega su corazón al Señor, reconoce su pecado, porque al igual que Pedro, ¿verdad? Cuando en la pesca milagrosa, después que le sacaron todos los peces y las redes se rompían y pidieron ayuda y el Señor estaba allí con él y sacaron los peces, inmediatamente Pedro reflexionó y volvió a ver al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Al estar enfrente del Señor, él pudo reconocer, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros estamos frente a la palabra y escuchamos la palabra verdaderamente, cuando nosotros meditamos en el Señor, pensamos en su santidad e inmediatamente nosotros tenemos que pensar en nuestra pecaminosidad. Y nosotros si no tenemos la capacidad de salir de ese estado de pecado, y por eso necesitamos creer en ese Salvador y pedirle a ese Salvador que nos ame, que nos salve y rendirnos a Él. Y Jesucristo gustosamente, porque de la misma manera gustosamente en obediencia al Padre vino a la cruz del Calvario y murió en la cruz por usted y por mí, para que nosotros tengamos la oportunidad de escapar del destino que espera a todos aquellos que no han creído. Cuando usted creyó en el Señor, si acaso usted ha creído, la Biblia dice que Él le dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿Y por qué estaba muerto? Porque su destino era el infierno. Porque usted no tenía parte con Dios. Porque no había vida espiritual que pudiese llegar a Dios. Pero Dios a todos nos ha dado oportunidad. Juan 3:16, amados hermanos, dice de una manera tan hermosa. Yo recuerdo la primera vez que lo oí, que se clavó en mi corazón y en mi mente, y pude yo creer en el Señor y poder entender que Él me ama, y tanto fue su amor que envió a su único Hijo a salvarme de ese destino eterno. Y dice la Biblia en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, la oportunidad es Cristo. Y quisiera que usted saltara unos versículos y llegara al versículo 18. Y oiga lo que el versículo 18 dice al respecto, porque continúa esto. Dice el versículo 18, estamos Juan 3:18. El que en Él cree, oiga esto, y que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, amados hermanos, no es que usted se va a condenar, es que usted ya está condenado si no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Por eso es que Dios quiere sacarlo de ahí. Dios lo saca de la incredulidad, le hace a usted un creyente, inscribe su nombre en el libro de la vida, deposita en usted el Espíritu Santo, perdona sus pecados y se convierte en un hijo de Dios, y Él un día vendrá por nosotros. Y si Él no viene aún por nosotros y nosotros fallecemos ausentes del cuerpo, bendito sea el Señor, presentes al Señor. Ese es el destino de nosotros. Y dice, oiga bien, por último, el versículo 36 de Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es un Dios amoroso, por supuesto que sí. Dios es un Dios que ama su creación, claro que sí. Dios es un Dios misericordioso, eso está clarísimo, amados hermanos. Y tanto es su amor, tanto es su misericordia, que envió a Cristo, amados hermanos, para rescatarnos, para redimirnos y darnos un lugar hermoso. Pero si rehúsa, aquí dice, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que, oiga bien, ya no es la bondad, ya no es el amor, ya no es la misericordia, sino que dice, la ira de Dios está sobre él. Quiero hacerle una pregunta, amados hermanos, que es muy común cuando nosotros andamos evangelizando.
Si usted muriera ahora, oiga bien, si hoy tocara ese día, porque ya establecimos que al hombre le espera su muerte, está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Le guste o no, así será. Si llegamos a ese día y si ahora fuera ese día, ¿cuál sería su destino? Porque ese destino no es temporal. Ese destino, cualquiera que sea, es eterno. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal, usted pasa a la vida y a la vida eterna. Vida que es incomparable a esta que nosotros vivimos, que aunque es hermosa, tiene problemas, tiene tristezas, tiene agonías, tiene enfermedades. En este tiempo de pandemia muchos han experimentado la ausencia de un ser querido. Pero esta vida no se puede comparar con la vida hermosa. Pero tampoco, mis queridos hermanos, los sufrimientos de esta tierra tampoco pueden compararse con la agonía, con los sufrimientos eternos que aquellos que no crean tendrán en el infierno. Este es el día de salvación. Este es un día excelente para rendirnos delante del Señor. Si usted tiene algún tipo de duda, amados hermanos, no se quede con la duda. A mí siempre me dijeron, si tienes duda, no, el problema no es tener duda, el problema es que en tu duda tú te quedes callado. Si usted tiene alguna duda al respecto, reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Huya de la condenación, huya del infierno, como decían hace mucho tiempo, escápate por tu vida. Escápate del futuro de perdición que a todos aquellos que viven sin Cristo les espera. Mi amigo, quiero invitarlo, si usted ya es creyente, por favor, solo cierre sus ojitos y ore por aquellos que no son creyentes aún. Pero si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, que Él es la única esperanza, el único camino dado por Dios para librarnos del infierno. Si usted nunca ha abrazado la fe en Jesucristo, yo le invito a que en esta tarde usted lo pueda recibir como su Señor y Salvador personal. Repita una sencilla oración y nosotros estamos convencidos que si usted lo cree dentro de su corazón, usted será salvo. El Espíritu Santo estará en usted y tendrá la fuerza suficiente para cambiar, pero será salvo desde el momento en que usted ha creído. Repita esta sencilla oración, por favor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, tu infinita misericordia y tu amor por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque nos has dado la esperanza en Jesucristo, el camino de salvación. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo tocó nuestro corazón y tu gracia nos alcanzó.